En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos juntos la palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Son las palabras que se escuchan de aquella nube que los envolvió cuando estaban en lo alto del monte de la Transfiguración, que la tradición nos ha transmitido que se llamaba el monte Tabor. Jesús sube con estos 3 discípulos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y delante de ellos se transfigura, es decir, muestra su gloria. Y junto a él aparecen Elías y Moisés, 2 personas importantísimas en la tradición del pueblo de Israel, quienes representan la ley y los profetas. Y al dialogar con Jesús están reconociendo la ley y los profetas a Jesús como el Mesías, el que habría de venir, el que era necesario que estuviera entre nosotros y más aún que padeciera por nuestra redención y por nuestra salvación. Ante el acontecimiento de la transfiguración y de la aparición de estos 2 personajes, Pedro se adelanta y toma la palabra y le dice a Jesús que se queden en ese lugar. A lo mejor movido por el miedo, estaban asustados, nos dice el evangelista. Sin embargo, la imagen o la escena desaparece y quedan solamente Jesús y los 3 discípulos. Esto significa que, a final de cuentas, debemos entenderlo, que hay que bajar del monte. El monte es el lugar privilegiado en la tradición del pueblo de Israel del encuentro de Dios con los hombres. Es donde Dios habla de una manera única, sin igual. Pero no debemos quedarnos en ese diálogo solamente con Dios, sino debemos bajar y debemos, a final de cuentas, actuar de acuerdo al mensaje que hemos recibido. Jesús les enseña a sus discípulos que el camino no es sencillo, que tiene que padecer, que tiene que sufrir, pero al final la recompensa valdrá la pena. Resucitará de entre los muertos para la redención y salvación de todos. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia, como los discípulos, de ser testigos de Él, de su mensaje, de su amor, de su misericordia, pero sobre todo de anunciarle con nuestra vida, proclamando la gloria de Dios, proclamando que Dios ha venido y que nos ha redimido con su preciosa sangre. Que así sea. Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén.